Me encuentro con mi querido tío David, un tío que desde muy pequeño me parece ha amado la espiritualidad, la teología. Es uno de esos descifradores del misterio de Dios, uno que ha buscado entender la naturaleza de Dios. Y creció como un niño adventista, creció en este pueblo de Jipata, al borde del Titicaca, con un paisajismo muy hermoso, una vida dura a nivel de trabajo, pero paisajísticamente muy hermoso. Y en recientes años, habiendo crecido en el adventismo, pues tomó unos rumbos, no sé si totalmente distintos, o quizá todavía dentro de los límites del adventismo, y me gustaría mantener una charla de mucha amistad con él sobre esas ideas que él mantiene con fervor, con sinceridad. Bueno, tío, quiero comenzar esta conversación contigo preguntándote si todavía te consideras un adventista del séptimo día. Mira, los pioneros, los fundadores de la iglesia adventista, en primer lugar no eran trinitarios, no creían en la doctrina de la Trinidad. Hasta el año 1929. Y en el año 1931 sale su primer manual. En ese manual ya figura la doctrina de la Trinidad. Y así puedo enumerar cientos de doctrinas que ya fueron falsificados por los hombres. No otro. Los pioneros jamás practicaron el bautismo con la Trinidad de Mateos 28:19, hasta el año 1946. Mira, hoy día ya es oficial el bautismo, la doctrina de la Trinidad, el calendario romano, que es oficial para la iglesia adventista, y su santo sábado, porque el sábado viene del calendario romano, gregoriano, del Papa XIII. Todas esas cositas a mí ¿Te han hecho repensar? No, me movió el cerebro, como quien dice, ¿no? Me ha cambiado el pensamiento, el sentimiento, para investigar. Ahora, no por el hecho de que alguien me contó, yo lo creo todo eso, sino que yo mismo tuve que investigar doctrina por doctrina, y tenía que analizar los 28 doctrinas que se practica dentro de la corporación adventista. Quiero centrarme en esto de la Trinidad. Al tú, pues ya no asumes como parte de tu vida, de tu creencia, la Trinidad, y en cambio la iglesia adventista clásica todavía lo mantiene dentro del cuerpo doctrinal. Pues hay una separación, ¿no? Hay una diferencia. Una ¿no? diferencia. Una diferencia abismal, porque para la iglesia adventista la doctrina de la Trinidad es todavía vigente. Algo sagrado, algo sacrosanto, algo importante, pero cuando yo lo vi, no, bueno, pues gracias, ¿no?, por estar en la escuela de teología, me motivó un día. Dijeron, sustentar la doctrina de la Trinidad con 7 textos. Bueno, el que obtiene mayor puntaje ya se va directamente al campo ministerial, al campo del mensaje, ¿no?, a compartir. Y yo quería ser lo mejor, quería tener mayor puntaje, pero no logré de acumular los textos, las citas que corroboran la doctrina de la Trinidad. Pero esto es mi secreto, ¿no? Ese tiempo yo era anciano de iglesia y fui a una misión
Y en la misión los pastores, yo pensé, no, según a mi idea, a mi opinión, que los pastores de la misión eran más capacitados. Fui y lo que tenía los textos, eso nomás me dio para sustentar, ¿no? Para defender la doctrina de la Trinidad. Y ahora dije, no he podido completar. Entonces dije, no, yo tengo que ir a otra misión. Allá sí los pastores deben ser bien preparados. Fui, gasté mi tiempo, gasté mi pasaje, gasté todo. Y otra vez los pastores de la misión me dan los mismos textos que yo tengo. Gasto insulso, tiempo, toda inversión en vano. Y ahí me entró, ahí quedó como un clavo, como una herida en mi corazón. O sea que no hay tanto sustento para la doctrina de la Trinidad. Más o menos eso fue para descubrir. Años no demoró esto, no solamente en esa época, años demoró, hasta que encontré que Primera de Juan 5:7 fue un texto apócrifo que no era de la Escritura. Eso me sacó, como quien dice, me sacó de orejas de esa doctrina de la Trinidad, porque en el comentario bíblico adventista dice que ese texto de 1 de Juan 5:7 no se debe de usar porque se agregó en el siglo XVI por un tal cura Erasmo. Pero de esto nunca me hablaron tantos pastores que yo conozco, quizás cientos de pastores que conozco, y nunca hablaron, nunca me han dicho que ese texto es agregado, es apócrifo, aumentado, no dosificado. Uy, me sorprendí, o sea que estos pastores no saben entonces a qué han ido a la universidad, a estudiar o a qué, ¿no? Ya más detalles, más refuerzo, que no existe la doctrina de la Trinidad. Bueno, de ahí tuve que investigar todos los libros de la hermana Elena y las Biblias que no dice tal como dice la Reina Valera. ¿Y por qué esa diferencia? Todas esas cositas me llamó la atención para poder seguir investigando y hoy Listo. estoy más seguro. De que acuerdo, no ya existe la tienes Trinidad. una certeza precisa en tu corazón, clara, limpia, de que la doctrina de la Trinidad pues no concuerda con el texto bíblico, ¿no es Así cierto? es, así Ya. es. Pues vuelvo a la pregunta principal. Al haber esta diferencia entre una iglesia formal, una iglesia clásica que llamamos el adventismo del séptimo día y las creencias que tú ya comienzas a formular, a repensar, ¿te apartas del adventismo clásico? ¿Te sales del adventismo? ¿Cómo te consideras? Esa era mi pregunta. Mira, yo me aparté de la iglesia actual de hoy día. Una iglesia trinitaria, una iglesia que ¿Yo no eres guarda el adventista? calendario romano, pero yo estoy volviendo, cumpliendo lo que dice Isaías 58:12, Isaías 61:4, porque dice que tenemos que reconstruir los muros que están por el suelo, altares que están por el suelo, las veredas, las calzadas que ya fueron olvidadas. Tenemos que ser reconstructores. ¿De qué? De las doctrinas que fueron practicados por los profetas y por los discípulos. Entonces, como los pioneros, los fundadores de la iglesia, nunca practicaron esas doctrinas que practica hoy día. Entonces yo estoy regresando a esa iglesia adventista del séptimo día y no que es ahorita iglesia adventista del sábado. Para ti es una diferencia Sí, llamarlo del séptimo totalmente, día y del sí, sábado. sí, totalmente. ¿Hay una distinción? Sí, totalmente, porque hay cantidad de citas que la hermana Elena Harmon de White nunca, en sus libros originales, en sus libros en inglés, jamás dijo Saturday, nunca dijo Saturday. Pero los traductores, los malditos traductores son los que, en vez de traducir reposo, ha puesto sábado. Esa es la diferencia, porque en todos sus libros, yo tengo libros, 2 conflictos de los siglos en inglés, Patriarcas y Profetas, Deseo de todas las gentes, Profetas y Reyes, Hechos de los Apóstoles y primeros escritos tengo en inglés, para revisar, para hablar con base y fundamento. Nunca, entonces,
Eso quiere decir que los pioneros, los primeros fundadores, no eran del sábado, sino eran de Shabbat, en el calendario divino y bíblico lunar, porque hoy día se practica todo lo que es calendario romano solar. Bueno, es una perspectiva un tanto, bueno, excéntrica. Bueno, lo clásico es el adventismo que hemos vivido muchos adventistas, hemos sido criados en las doctrinas más conocidas, y lo que ustedes propugnan es levemente distinto. Me gustaría preguntarte por tu padre. Tu padre abrazó el cristianismo clásico, el adventismo clásico. ¿Qué te hubiera respondido ante esta nueva reformulación de las doctrinas? ¿Crees que hubiera abrazado? ¿Crees que hubiera rechazado? Mira, a mí me llama la atención. En cada escena, en cada evento, alguien tenía que morir. Por ejemplo, antes de la destrucción del diluvio, murió Matusalén. Días nomás se suscitó el diluvio. Ahora, para salir de Egipto, también había casos similares. En los días de nuestro Salvador, también había uno que dejó de existir, como es el Juan el Bautista, y así. Ahora, lo que me hace recordar mi padre es lo siguiente. En los años 1948, 46 creo, desde 46, 47, 48, él tuvo la oportunidad de cobijar a algunos jóvenes muy especiales, aparentemente, según él, lo que cuenta, porque yo... Profetas. Profetas, llamados profetas. Llamados profetas. Eran personajes muy especiales, dicen, ¿no? Cuando eran niños esos jovencitos, dice, la misión vino a interpretar lo que hablaba estos jovencitos, entre paréntesis, profetas. Entre paréntesis. Entonces, y ahora... Y mi padre dice, pues, ¿no? Que él tuvo tanta cercanía, tanto aprecio a su creador del universo, para tener este privilegio de tener en su casa jóvenes especiales, como vuelvo a repetir, ¿no? Entre paréntesis, profetas. Ahora, ese sueño se quedó en su cerebro, clavado, y él salía a orar todos los días. A las 3 de la mañana está afuera, y no es cerquita su altar especial. Él tenía que caminar por lo menos casi una hora de ida y de regreso. Ahí queda su altar. Entonces, cuando ya yo era jovencito, ya por lo menos tendría mis 13, 14 años, me ganó esa curiosidad. ¿A dónde va mi padre? Entonces yo seguí detrás de él. Yo estoy como 100 metros atrás. Y yo, como era jovencito, él ya tenía, pues, no, sus años. Entonces, como era oscuro de noche, parece que yo alcancé. Entonces, en uno de esos, para que no se moleste, para que no, por lo menos, no se asuste, yo tenía que acercarme a él y encontrarnos. Y nos encontramos en el medio camino del cerro, porque es una subida. Y llegamos a su altar, y su altar era hermosísimo. Era una piedra grande, como un techo, como una casa. Y adentrito había habido asientos como para 10 personas más o menos. Y el piso estaba alfombrado, sus asientitos también alfombrado, pero pura paja. Entonces ahí oramos. Y mi padre oró diciendo, no, yo sé que tú nunca me vas a dar ese don de profecía. Él estaba orando para ser profeta, o sea, como que los jóvenes ya se apartaron de la verdad, y él quiso tener ese don de profecía. Y dijo ahí delante de mí, bueno, conmigo creo que ya no va a funcionar esto, pero por lo menos, dijo él, tienes que darle a uno de mis hijos. A uno de mis hijos tienes que darle ese don de profecía.
Y yo dije en ese momento, cuando escuché orar eso, pero oró pues con lágrimas, ¿no? Con un corazón en la mano, con un corazón contrito oró. Y yo dije, este está orando para mi hermano, porque mi hermano ya era más grande, parecía aparentemente un joven más dedicado, más entregado, más estudioso, más consagrado, así parecía mi hermano. Entonces yo dije en ese momento, este está orando para mi hermano. Pero alguna vez, no, cuando murió mi padre, yo le dije, yo le he reunido a todos ellos y les dije, mira, ya murió nuestro padre, quien intercedía por nosotros, quien oraba por nuestra fe. Ahora cada uno tiene que defenderse, eso es lo que le dije, ¿no? Y de ese momento ya cambió las cosas, ¿no? El entendimiento, el discernimiento, el escudriñamiento, ya por fe tenía que conseguir las Biblias para investigar. Y hoy por hoy cuento más de 84 Biblias y más de 24 conflictos de los siglos y 2 en inglés, ¿no? Eso es para investigar. No es lo que yo siento de mi padre. Yo creo que mi padre no oraba por gusto, no se sacrificó todas las mañanas. Yo sé que mis hermanos son conscientes de este sacrificio, porque para mí es un sacrificio de mi padre que salía todos los días a orar, ¿no? Eso es lo que yo siento. Ahora, en el entorno familiar, claro, tu padre es una figura muy vital, una figura que marca, sobre todo al nivel espiritual, ¿no es cierto?, al nivel teológico, porque tu padre pues amaba, ¿no?, la teología, amaba la fe, el adventismo. Hay dos vertientes claras. Tú representas una suerte de reformulación de la doctrina, o un rescate, como tú alguna vez creo lo llamaste. Y tu hermano representa la versión clásica, la versión más conocida del adventismo. Son dos formas de entender el mundo, dos cosmovisiones. Han tenido algunas veces debates acalorados, doctrinales. Y yo he sentido que ya no hay ya no hay posibilidad de reencuentro doctrinal, de armonía entre dos hermanos, tú, David Coaquira Quispe, y el señor o tu hermano, Mauro Coaquira Quispe. ¿Tú cómo ves esa relación entre tu hermano y tú? Mira, hablando espiritualmente, en Patriarcas y Profetas, no, Profetas y Reyes, 140 dice, la historia de Abel y Caín no seguirá, se suscitará hasta los confines de la tierra. Se va a dividirse. Mira, este asunto sí es delicado. Aunque yo le dije en persona, en su cara, le dije a mi hermano, el mayor siempre pierde. ¿Quién fue Caín? ¿Quién de ellos es el mayor? ¿Abel o Caín? Caín es el mayor. Y así podemos ver, mira, entre Isaú y Isaac, Jacob y Isaú, ¿no? Ismael y Jacob. ¿Quién siempre pierde? El mayor. Ahora la misma historia se repite, dice. Ahora mi hermano no quiere reformarse, porque la escritura nos pide la reforma y el reavivamiento. Y para él, ¿qué es reforma? Reforma es un cambio. Porque yo estuve viajando, ¿no?, para el sur. Ahora tengo que viajar para el norte, algo así, ¿no? Podríamos, para conversar un poquito más extenso este tema tan apasionante, sentarnos y, bueno, discurrir las ideas con más tranquilidad, libertad, ¿no? ¿Dónde sería? No nos ayuda ahí mucho la luz. A ver, sería acá unas 2 piedritas, nos ponemos a ver. Y nos sentamos. Bueno, volvíamos a este tema complejo, familiar, entre dos hermanos que abrazan
dos cosmovisiones del mundo, dos cosmovisiones religiosas, la de tu hermano Mauro Coquira Quispe y la tuya, David Coquira Quispe. Dos hermanos divergen en sus visiones de mundo. Bueno, me estabas explicando, recurriendo a los ejemplos de Caín, Abel y otros hermanos. Por favor, prosigue. Mira, este asunto es muy especial, ¿no? El remanente es el menor, es el pueblo pequeño, un pueblo despreciado, y la iglesia es el hermano mayor y el remanente es el hermano menor. Eso lo vamos a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que el remanente siempre va a ser odiado por su hermano. ¿Por qué? Por defender las verdades. Ahora tenemos que analizar cuál fue su principal doctrina, cómo era su fe, no su conocimiento de aquel Abel, entre Abel y Caín. Entonces, en eso estoy muy seguro, que el pueblo remanente es lo que va a descubrir todos los misterios, las claves, los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Solo el remanente va a hacer la voluntad de nuestro Padre. Pero la iglesia nominal, la iglesia laodicense, siempre estará como dice Apocalipsis 3, del 16 al 21, pobre, miserable, desnudo, cuitado y ciego para los misterios, para las grandes escenas de estos últimos días. Así que mi hermano ya me dijo cuántas veces, no cuentes conmigo. Incluso me dijo, tú no eres mi hermano para mí, me dice. Ahora, ¿qué dice Primera de Juan? El que odia a su hermano es homicida, es asesino. Ese es otro pecado que mi hermano va avanzando, pero ojalá que en los últimos momentos pueda reflexionar. No, hablando espiritualmente con mi hermano, ya hemos llegado al extremo donde ya nos hemos sentenciado cada cual. Aunque yo no le maldije, yo nunca le dije que no tienes esperanza, no le dije, pero en cuanto a las doctrinas, él no quiere moverse, no quiere tener reforma y reavivamiento. Porque el pueblo remanente es lo que dice, no tendrá mancha ni arruga. Nuestro Padre Celestial va a levantar, no un pueblo especial, eso dice Jeremías 23, Ezequiel 34, Isaías 11, bueno, tantos textos que hay para este asunto. Así que ojalá, no, yo pido solamente al Creador del universo que tenga misericordia por mi hermano, porque él parece que no va a cambiar ni una doctrina, no va a mover Ahora, ni un alfiler. En este aspecto, como yo trato de ponerme al margen, no creo que sea posible. Siempre estamos sesgados, siempre nos inclinamos hacia cierto lugar. Esto ocurre en la vida política también. Nos inclinamos tenemos simpatía, ¿no? Por ciertas personalidades o formas de pensamiento. Bueno, yo intento estar un poco al margen, salirme de ese círculo candente en que ustedes como hermanos pues debaten la teología. Yo quería referirme al hecho de que quizá doctrinalmente ustedes están pues separados, abismalmente separados, pero a nivel familiar, ese contacto, esa amistad, yo no noto que él tenga resentimiento contigo. Por lo menos, como me habla a mí respecto de ti, no existe eso. Entonces, ¿tú sí percibes eso? ¿Que hay una suerte de resentimiento, algo así? Mira, yo sí lo he visto. Otra cosa es decir con la boca y otra cosa es actuar con los hechos, hablar con los hechos. Pero yo más bien, en el mensaje, en la doctrina, soy así. Porque mira, el mensaje que sacamos, más o menos empecé yo desde el año 2010 hasta 2024, 14 años estoy en este mensaje y se llenó por todo el mundo.
no creo que es solamente trabajo de mí solo, sino que el creador del universo tiene hijos sinceros por todos los lados, por todos los lugares. Y hoy por hoy está lleno de mensaje de lo que estoy pregonando. Ahora, eso me da motivos para seguir adelante. Ahora, yo soy bien drástico en el mensaje. No, yo no puedo rebajar, ni disculpar, ni disimular, no. Así soy en el mensaje, bien recto. Le digo las verdades tal como es. Eso no le gusta a mi hermano, ¿no? Entonces, que ahora él toma como si yo fuera un terco, un loco, que yo estoy en contra de él. No, yo no estoy en contra de él. A todo el mundo le digo que tú estás mal, ¿no? Una voz fuerte, directo, clara. Y ahora mi hermano piensa que yo estoy tanto que estoy renegando para él. No, no, en el mensaje soy muy distinto. Pero cuando salgo de ese lugar, ya me vuelvo carnal, ya son mis patas. Ya, yo soy normal, yo no puedo alterarme ni exagerar, ni puedo traer todo lo que es aspecto espiritual al mundo carnal. Yo no puedo traer nada, ni trato de olvidar, claro. Puede ser que no, es así, ¿no? Puedo decir humanamente, pero trato de no traer nada del campo espiritual al campo familiar, literal, humano. Quería reflexionar contigo sobre el hecho de la interpretación de la Biblia. Tratando, sé que no es posible, como dije hace rato, siempre estamos sesgados, siempre nos inclinamos hacia cierto lugar, hacia cierto pensamiento. Es inevitable, los seres humanos pues estamos educados, ¿no? No sé, otros seres humanos nos educan a nosotros, es inevitable. Pero acerca de la interpretación de la Biblia, yo provengo del mundo de la literatura, de la lectura de los libros que llamamos seculares. Una interpretación del Quijote, digamos, un libro secular conocido, se acepta que este libro, el Quijote, tenga muchísimas interpretaciones. Es natural, es incluso aceptable, tolerable, e incluso es mejor que sea así, ¿ya? Que tenga muchas interpretaciones, no solamente una interpretación del Quijote. Entonces, como yo estoy acostumbrado a este mundo secular donde la interpretación pues es plural, y yo traslado ese fenómeno de la multi-interpretación a la Biblia. ¿Tú cómo ves ese fenómeno? ¿La Biblia debe naturalmente ser unívoca, una sola interpretación? ¿Debe aspirarse a que todos los seres humanos tengan la misma interpretación? Yo te hablo esto porque he vivido, ¿no?, la interpretación múltiple de los libros y es un campo natural para mí. Y entonces, al llegar a la Biblia, cuando se quiere tener una sola interpretación de la Biblia, ¿cómo asumes este fenómeno? Mira, esta parte es muy profundo, ¿ya? Porque el dueño, el que inspira, es uno, ¿ya? Pero los libros que fueron ¿seculares? Antiguamente, como estaba registrados en los rollos, en los pergaminos, no en la Torá. Ahora, de esos libros originales, los traductores son los que desviaron, cambiaron, mutilaron, agregaron, no las comas en otro sitio, usando palabras de otra manera. Ahora, ¿quién podrá llegar al conocimiento más profundo, en la interpretación más correcta? Es aquellos que han acumulado cantidad de versiones. No mantenernos, no radicalizarnos en unas cuantas versiones. Ahora, mira, algunos que son radicalistas tienen apenas, no pasa de 5 Biblias. Encima no tiene diccionario bíblico, no tiene comentario bíblico. Yo tengo diccionarios bíblicos de todos los autores, hasta donde he podido lograr. Comentarios bíblicos igual. Ahora, como adventistas tengo comentario bíblico adventista, los 9 tomos. Entonces, todo eso tengo que revisar. Ahora, ¿sabes qué?
Por ejemplo, con lo que estoy hablando, a quien estoy un poquito atacando, ¿no? Él tiene solamente la memoria artificial. Va al internet y pregunta, ¿esto cómo es? Ya. Ahora, su pregunta depende de su pregunta. Y el informe sale que esto es así, 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 así. Pero para mí no basta eso. Yo también voy a la memoria artificial o al conocimiento artificial, no sé cómo se llama. Ya, voy también, tengo que acudir, pero yo tengo que enseñar a esa memoria artificial. ¿Cuántas veces me ha dicho, felicitaciones por su pregunta, felicitaciones por ese arreglo? A mí me dice eso. Yo tengo que enseñar a la memoria artificial, pero no, algunos solamente pone y ahí y sale como una respuesta humana, carnal, como los ministros, como los pastores, y con eso se queda, con eso basta. Pero yo no, yo tengo que ir a más libros, a más materiales, para convencerme, ¿no?, de una doctrina que yo digo y hablo, porque hoy por hoy estamos saliendo, ahorita estamos saliendo más de 12 radios en diferentes lugares, ¿no? Y ahora para salir pues en 12 radios, yo tengo que estar bien seguro de una doctrina que yo tengo que hablar. Ahora, ¿qué tal me enjuician? Me mandan a, ¿no? Y yo tengo que defenderme, ¿sabes por qué digo esto? Es por esto, digo esas verdades, ¿no? Ahora, si yo no tengo suficiente argumento, me manda pues en uno a la cana o a la prisión, no sé, o me comienzan a matarme. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser bien seguro delante del Divino. ¿Para qué? Para que su palabra, que Él me utilice como un instrumento, y lo que hablo tiene que ser aprobado y tiene que ser dirigido y tiene que ser reservado, conservado, ¿no?, por el Creador del universo. Ahora, si yo quiero hacer mi voluntad, ahí sí, mi Padre Celestial me va a abandonar y ya pues el Satanás me va a hacer lo que le da la gana. Ahorita estaría en la prisión, pero no estoy gracias al Divino, porque estoy queriendo hacer su voluntad. Simplemente yo quiero ser instrumento de Él, no exagerar, no con mi propia fuerza, no con mi conocimiento, no. Simplemente quiero ser un instrumento de arriba para interpretar las Escrituras. ¿Cómo hacemos? Quisiera profundizar todavía más en esta cuestión, ¿ya? Porque ¿cómo hacemos frente a este problema de la múltiple interpretación? Como dije, en el mundo secular, en los libros seculares, es aceptable que haya múltiples interpretaciones. Y bueno, tenemos la Biblia, el libro de los libros, el libro de Dios, que también ha sufrido múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Claro. Y hoy en día tenemos católicos, adventistas, mormones, evangélicos, bueno, cada uno con su interpretación, ¿no? Es decir, el fenómeno de la múltiple interpretación sucede en los libros seculares y sucede en los libros sagrados, en la Biblia. Aún todavía peor, con mucha razón creo, en el mundo religioso, en el mundo cristiano, se ha cambiado, ¿no?, ha sufrido distintas interpretaciones, cada religión creo que no aplica su interpretación para mantener su feligresía y así cobrar los diezmos y las ofrendas. Mira, ¿sabes que cómo vamos a llegar? Todo está en el plan divino. Mira, ahorita hay cantidad de religiones. Cada religión tiene sus doctrinas. Cada religión tiene sus dogmas. Cada religión tiene sus versiones o Biblias favoritas. Y cada religión tiene sus líderes que interpretan, que maneja, que educa, que instruye, ¿no? Entonces, nunca va a haber una unión. Pero la Escritura dice, solamente habrá dos bandos, dos grupos. A ese tiempo tenemos que llegar. Pero ¿cómo vamos a llegar si todo el mundo interpreta sus Escrituras? Todo el mundo tiene su Biblia. Pero ¿sabes cómo vamos a llegar? Para esto, el Creador del universo, el dueño de la verdad, está vivo. Está dispuesto para dar el último mensaje de misericordia al mundo entero. En otras palabras, un examen final a todas las religiones. ¿Para qué?
para que se una en uno de esos bandos, los que se pierden, los que se salvan, los corderos o los cabritos. Tiene que unirse, de cada iglesia tiene que salir a formar un remanente y una iglesia que estará en todas partes del mundo. Si tú aceptas que hay variedad de interpretaciones de la Biblia a lo largo de la historia, e incluso hoy, ¿no es cierto? Has hablado de sus cuerpos religiosos, sus sacerdotes, sus estudiosos, educadores. ¿Cuándo podríamos ver esa separación definitiva, tajante, entre los que conservan la verdad y los que, bueno, tienen la falsedad? Mira, En un mundo hoy en día en que existe la pluralidad de creencias, ¿cómo saber? mira, todas las iglesias en este momento son ebrios con las doctrinas falsas. Y con las doctrinas falsas uno está confundido, ya somos parte de la Babilonia, porque la palabra Babilonia no es insulto, no es desprecio, simplemente quiere decir está confundido, está mezclado, por eso es tibio, mezclado entre caliente y frío, ya uno queda, ¿no?, a establecerse en la tibieza espiritual. Ahora mira, ¿qué es lo que para esto tiene que salir? Algunas doctrinas. Eso dice en todos los libros de la señora Elena. Dice, una doctrina sale que nos va a hacer temblar. Un mensaje directo para el zarandeo, para separar entre el trigo y la cizaña. El mensaje del tercer ángel. Eso está en Evento de los Últimos Días, página 14. El mensaje del primero al mundo religioso, a cualquier iglesia, le hace despertar. El mensaje del segundo le avisa, le comunica que tu iglesia ya está muerto, tu iglesia ya está cadáver. Y el mensaje del tercero ya es para separar entre el trigo y la cizaña. Entonces, hoy está saliendo las verdades, los misterios, las claves, los códigos del reino de los cielos, como es la doctrina de la Trinidad, como es el calendario, como es el bautismo, no con la Trinidad. Y los nombres, mira, estoy hablando de los 4 mandamientos, el primero, segundo, tercero y cuarto. La primera tabla tiene que ser reconocido y tiene que ser obedecido por cualquier iglesia en todo el mundo. Eso dice, por eso dice en Juan 10:16, tengo mis ovejas en diferentes rediles. Habrá un rebaño y un solo pastor. Así fueron los discípulos, a eso tenemos que llegar en los últimos días. Ahora, naturalmente, uno que difiere de tu creencia te puede contestar, te puede decir, bueno, estás aceptando que hay una contaminación babilónica en las creencias en el mundo entero, ¿no es cierto? Estás tolerando la idea, para ti es un hecho concreto y claro que lo vemos en la multiplicación de creencias e iglesias, ¿de acuerdo? Entonces, el creyente que pues lleva su propia bandera del otro bando o de los muchos otros bandos, pues te dirán lo mismo a ti, ¿no? Que tú estás contaminado con el vino de Babilonia. ¿Cómo juzgamos este hecho? ¿Cómo nosotros mismos podemos atribuirnos esta seguridad? ¿En qué tú te basas que puedes tener la certeza? En la escritura. Por ejemplo, un ejemplito nomás. La doctrina de la Trinidad. ¿De dónde viene y a dónde va? ¿Y quiénes estamos contaminados? ¿Quiénes estamos borrachos con esa doctrina? Mira, imagínate nomás. La doctrina de la Trinidad es practicado por las iglesias apóstatas, por la Iglesia Católica, pero tienes que ir a la raíz. ¿Cuándo se inventó? ¿Cuándo surgió? Esto no viene pues de los orígenes de los profetas ni de los discípulos, no viene de las escrituras. Ahora, ¿quiénes practican la doctrina de la Trinidad? Practican los hechiceros, los brujos, los sortileros, toda esa gente practica. Entonces, ¿yo qué hago con esa gente? Santiago 4:4 dice, no debemos juntarnos con los mundanos.
Mi doctrina tiene que ser muy separado, muy aparte, muy distinto, muy sacrosanto. Entonces, ¿yo qué hago con la doctrina de la Trinidad, que es practicado por todos los religiosos, por todos los cristianos, por todos los estudiantes de las Escrituras? Entonces, ahí yo me aseguro. A ver, voy a revisar. Los profetas, ¿quién de los profetas practicó la doctrina de la Trinidad? Jamás nadie. ¿Y quién de los discípulos? Los profetas tenían el Espíritu de Cristo, dices, el Espíritu del Mesías. ¿Dónde está? Primero de Pedro 1, 10, 11. Y los discípulos jamás tenían la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué es lo que ellos creían? Ellos tenían el Espíritu de Cristo, los discípulos. ¿Y dónde dice? Juan 20, 22. Ahora, hay una cita famosa para nosotros para hoy día. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él, sino de quién eres. Eres de Satanás. Pero hoy día todas las iglesias tienen el Espíritu de la Trinidad, no el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿de quién es? De Satanás. Pero yo, ¿de quién soy? Entonces voy a Efesios 2:20. En Efesios 2:20 dice, en los fundamentos de los profetas, en los fundamentos de los discípulos. Los profetas nunca jamás creyeron en la doctrina de la Trinidad, ni los discípulos. Entonces yo estoy ahí. Los profetas nunca fueron bautizados con la Trinidad. Los discípulos nunca fueron bautizados con la Trinidad. Entonces yo quiero sumergirme, yo quiero bautizarme como los profetas, como los discípulos. No, ahí es lo que yo hago la diferencia. Entonces estoy más seguro. Ahora, con lo que yo experimenté, yo fui bautizado 2 veces con la Santísima Trinidad de Mateos 28, 19. Y yo me bauticé, yo me sumergí con un solo nombre en el año 2013. Pero cuando yo fui bautizado con la Trinidad, jamás entendía, jamás quedó en mi mente las citas, los textos bíblicos. Pero hoy día, ¿qué? Yo puedo mencionar cientos de textos de memoria. Yo invitaría a cualquier pastor en estos momentos para charlar, para dialogar, para hacer un estudio. Sin Biblia, con Biblia, soy igual. Porque acá tengo cientos de textos, no para llenarme de orgullo, no, sino que está. ¿Por qué? ¿Quieres Porque defender? yo me sumergí para defender las Tu fe. doctrinas. Sí. Tu fe. Y para defender en los tribunales, ante los magistrados, en la dura persecución, si la suerte me llega, yo estaré defendiendo por qué razones yo creo esto, lo otro, ¿no? Yo voy a defender. Sin Biblia, con Biblia estoy. ¿Por qué? Porque yo me sumergí. Dice Hechos 2:38, dice, arrepentíos ¿de qué? De nuestro pasado, de los errores, de las doctrinas que habíamos practicado. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Mesías. Y después, ¿qué? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese don, sí, lo vi, lo experimenté, lo revisé, lo recibí, por sumergirme en el verdadero, así como fueron sumergidos los profetas, los discípulos. Esa es una muestra que yo le digo, ¿no? Si se cumple nuestro Padre Celestial su promesa, si nosotros queremos hacer su voluntad. Por ahí estoy tan seguro que yo, después de haber conocido las iglesias, ¿no?, que practican las doctrinas del mundo, y yo hoy por hoy, ¿no?, y conozco la verdad absoluta, la verdad directa, tiene bendición, tiene sus promesas, tiene mucha ventaja de lo que yo conocía anteriormente. Por eso estoy seguro. Quiero también tocar esta parte que es parte íntima de cada uno. Quiero tomar, por ejemplo, el ejemplo de tu hermano mayor, porque ustedes son ejemplares, son paradigmas de las formas de interpretación que existen en el mundo, no solamente de los textos sagrados bíblicos. El fenómeno de la interpretación múltiple también existe en la política, en la historia también, en la ciencia también. Y entonces ustedes en el campo religioso son paradigmas, son hitos, ¿no? Para mí son 2 formas, personalidades modélicas para tratar de descifrar esto de por qué surgen muchas interpretaciones de la Biblia. Y bueno, tú pones tus posiciones claras, tus textos bíblicos que te secundan, y él pone también sus textos que lo secundan.
lo que tú dices es que él, pues, no siempre alega el texto bíblico, sino sus reminiscencias, sus recuerdos, ¿no? ¿Por qué vuelvo una y otra vez al tema de la interpretación múltiple? Porque estamos rodeados en un mundo donde hay muchas interpretaciones. Y entonces yo suelo decir que quizá no es algo íntimamente personal, no es algo que tú sientes en tu corazón, un criterio pues que alumbra tu entendimiento y pues tú lo impartes, lo repartes, lo llevas. ¿No es puramente personal, individual? Es mi pregunta. Mira, no, porque estoy bien convencido de cada doctrina, de cada enseñanza que yo fui engañado, ¿no? Entonces, con toda seguridad del mundo, yo voy a proclamar, no a compartir. Ahora, si yo fuera mentiroso, ¿no? Digamos un ejemplito, yo voy a hablar mi falsedad, lo que me conviene, lo que me puede a mí darme halagos, orgullo, vanagloria. Mira, no habría bendición, porque ahorita el mensaje está en todas partes del mundo. ¿Y con qué? Mira, hay personas, no solamente una, cantidad de personas, cuando escucha estas verdades con lágrimas en los ojos, escucha, acepta y cree y vive esos mensajes. Por eso yo estoy bien seguro que estas verdades no es mío, sino que le llega a la gente, a la mente sediento, hambriento, los que tienen hambre y sed de justicia. Esa gente se goza, se deleita, disfruta de estas verdades y ahí están luchando, ya predicando, proclamando, y hoy por hoy, en menos de 10 años, o menos de 10 años, ya estamos llenos por todas partes del mundo con este mensaje. Yo creo que si fuera mi antojito, ¿no? No tendría tanta bendición, porque dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y el fruto que yo estoy viendo está en todas partes del mundo, lo que yo proclamo. No es solamente acá, no, está en todas partes del mundo, por eso más yo estoy seguro que mi interpretación no fue humana, sino que es divina. Y tantos textos, sustentos tengo, tanto párrafos de la señora Elena de White como textos bíblicos, porque este mensaje será proclamado. Ahora, ¿qué mensaje? Mateos 24:14 dice, este mensaje será proclamado en todas partes del mundo. Ahora, ¿qué mensaje es eso? ¿Qué evangelio es eso? Es el evangelio eterno. Ahora, ¿qué es el evangelio eterno? Lo que comía, lo que trabajaba, lo que creía, lo que obedecía, qué día guardaba Adán y Eva. Eso es el evangelio eterno. Y ahora, el calendario romano, ¿eso viene de Adán? Nunca. Jamás, porque en esos tiempos no existía calendario romano gregoriano del Papa XIII. Lo que yo tengo que obedecer es ¿qué día guardó Adán y Eva? Guardó en el calendario lunar, porque el calendario estaba en las lumbreras. Ahí estaba el Shabbat, el séptimo día, el día de reposo. Eso yo tengo que guardar. Eso se llama el evangelio eterno. Y no lo que se acoplaron en el viaje, en el camino, en el trayecto. Un calendario de Roma, de la bestia, se acopló. Ahora, el santo sábado está en ese calendario. ¿Y cómo ha ido a parar el Shabbat verdadero al calendario de la bestia? ¿No? Por ahí que estoy tan claro y seguro. Y hay una bendición que los hermanitos están gozando, están disfrutando en todas partes del mundo. Ahora, ¿no? ¿Por qué yo trato de razonar desde el lado muy personal, muy individual, ¿no? Eso le llaman, en la filosofía creo que le llaman idiosincrasia, ¿no? Tienes tu idiosincrasia, pues, ¿no? Porque, obviamente, yo he hablado muchas veces también con el tío Mauro, tu hermano. Ustedes, como dije, son dos ramificaciones. Entonces, él, en su ramificación, en su propuesta teológica, abraza esa forma de interpretación
con toda sinceridad, con toda la lealtad hacia su creador, a lo que él considera lo sagrado. Y tú también abrazas esa ramificación de la fe con toda la lealtad, con toda la sinceridad. Y uno pues que está externo a eso dice, pero no, pues acá hay dos formas coherentes, dos cosmovisiones grandes que difieren y cada uno es honesto con ese mundo teológico. Y de ahí que a mí me cueste creer que, digamos, tú tengas preeminencia o el tío Mauro tenga preeminencia. De ahí que a mí me cueste creer que el adventista tenga la forma pura y digamos, el mormón no. Yo trato de decir que en una visión puramente personal mía, cada una de estas visiones, para mí, ¿no? Eso yo no puedo decir que tú la aceptes, ni que la gustes, ni que la abraces, ¿no? Para mí, cada una de estas versiones del adventismo, de las formas religiosas, pues son para cada persona, ¿no? Que la viva cada persona. Esta propuesta, esta forma de ver la religión, ¿te parece correcta? ¿Te parece incorrecta? Me parece completamente incorrecta, porque mi hermano no analiza, simplemente él defiende lo que le han dicho, lo que él aprendió desde niño. Pero para cambiar todo esto es difícil, solamente con una bendición de arriba podemos cambiar. Mira, yo tanto amaba, ni siquiera él amaba así como yo he amado a la iglesia. Mira, yo tengo todo el cariño, todo el amor del mundo. Yo dejé de ser rico en esta vida por amar a la iglesia. Yo fundé más iglesias que él. Yo estudié más que él, ¿no? Yo me sacrifiqué más que él. Claro que él intentó. Por ejemplo, él intentó en la música, ¿no? Una partecita, pero yo no me quedé ahí. Yo fui a estudiar a las universidades, a capacitarme, claro, no legalmente, sino por puro academias. Tengo certificado en la Universidad Adventista Peruana Unión ese tiempo. Tengo certificados en la Universidad Adventista de Cochabamba. Él no va a conocer pues esas cosas, ¿no? Yo me capacité más. ¿Por qué? Porque yo amaba más a la iglesia, ¿no? Pero gracias al Divino, ¿no? Todopoderoso, que hoy se cumple sus palabras, donde dice, vendría un mensaje con un espíritu de Elías, Malaquías 4, 5, 6, antes que vengan los días más feroces a esta tierra. ¿Y qué es lo que va a traer Elías? Vamos a analizar a Elías. A Elías se enfrentó contra 850 profetas de Baal. Y estos profetas de Baal eran adoradores de dioses. Pero Elías adoraba a uno solo. No, yo, porque adoro a uno solo. Porque bien claro dijo Juan 10:30, dice, yo y mi Padre uno somos. Eso es la deidad. Ahora entramos en un tema también bastante espinoso, ahora que has tocado eso. Clásicamente se ha dicho que el cristianismo es monoteísta y otras religiones, bueno, el hinduismo, digamos, son politeístas, ¿no? Claro, tú descartas la Trinidad como creencia cristiana correcta, ¿te parece una falsedad? Pero el hecho de que haya dos dioses, el Padre y el Hijo, parece también un poco problemático, ¿no? Claro, pero aclara bien clarito la Escritura. Dice, el Padre está en su trono, pero el Padre Todopoderoso le da potestad, autoridad y juicio a su Hijo. ¿Para qué? Para que venga en la obra de la creación, en la redención, y hoy nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote es el Mesías, el Hijo, el enviado. Sí. Ahora, ¿yo a quién tengo que rendir cuentas? Al Hijo, porque Él es mi Padre por creación y por redención. Porque yo no tengo por qué adorar a los dos. Por eso Él mismo decretó, sentenció, nadie va al Padre si no es por
mí, dijo nuestro Salvador. Así que yo tengo que hacer los arreglos, todas las bendiciones, todos los favores, todo el pedido, todo el agradecimiento, están solamente con el Hijo, no con el otro, ¿no? Y así que son maneras lo que las Escrituras enseñan, pero nunca habíamos entendido todas estas cositas. Ahora, ¿no te sigue pareciendo problemático el hecho de que ya no son tres, es politeísmo, tres? Pues al haber dos existencias que tú sí aceptas, sigue siendo politeísmo, ¿no? Claro, pero ahí viene, ¿no? El otro no entra en los detalles terrenales, sino que Él gobierna en el lugar santísimo del santuario celestial. Pero el encargado directo con la tierra, con el globo terráqueo, es el Hijo. No, en ese sentido, ya no hay dos, sino uno. Yo y mi Padre somos uno, listo, se acabó. Y yo no tengo por qué estar adorando, porque esto dice, creo que está en Mateo 6:14, dice, nadie puede servir a dos señores, nadie. ¿Ve? Bíblicamente es prohibido servir, adorar a dos, sino a ¿cuánto? A uno. Ahí están los detallitos. Entonces yo tengo que cumplir según a la Escritura. Bíblicamente es prohibido adorar a dos, pero qué peor será pues a tres, ¿no? Todas esas cositas tenemos que tener mucho en cuenta. Por ejemplo, los Filipenses 2, 9, 10, 11 dice, todos tenemos que orar, doblar nuestras rodillas, es al Hijo, al Mesías, y no a los dos. ¿Y quién les ha dicho? Cristianos del mundo, doctos de la tierra, ministros, pastores, a ver, muéstrenme dónde dice que debemos orar a dos. No hay. No hay. Mateos 9, ¿cómo enseña? Padre nuestro que está. Estamos orando ¿a quién? ¿Quién es nuestro Padre? ¿El otro, el Todopoderoso? ¿O el Hijo, el Mesías, el Emmanuel, el ungido? ¿Quién es nuestro Padre? El ungido, el Hijo, porque Él nos moldeó con su mano por creación, por redención. Él es nuestro Padre, no el otro. Solo que en ese instante vuelvo justo a esa escena en que está Cristo con los discípulos, ¿no? Está enseñándoles el Padre Nuestro. Claro. Entonces hay una sensación de que está dirigiéndose al Padre, ¿no? Es que era un modelito. Un modelo. Él estando en carne en esta vida, porque Él todavía no era ungido. Digo, no ha recobrado la naturaleza divina, porque Él se hizo carne humano, completamente humano. Pero cuando recobró, ya ahora sí regresa con capacidad de dar su Espíritu Santo y sopló. Reciban y vayan al mundo. Una comisión especial. Pero antes que sea reconocido, antes que sea visto, no condecorado, no, el día de la resurrección, a la tercera hora, llegó a la patria celestial. Y ahí recobró la naturaleza divina. Y ahora regresó, divino y humano. Pero hay algunos pastores como famosos dicen, en la cruz estaba abriendo su mano, no, porque Él era humano y divino. Mentira del diablo, mentirosos. Nunca fue así. Él vino como un ser humano, porque Satanás va a condenar. ¿Por qué tú lograste? Es porque tú tienes pues divinidad. No, se va a burlarse. Por esto, Él se hizo carne. Otro error, jamás murió en la cruz. No murió en la cruz, sino murió en un madero. Eso dice desde Deuteronomios hasta Apocalipsis. Bueno, hay detalles que descubrir, avanzar. Hay cosas que ciertamente ya al cristianismo, al adventismo clásico, pues ya no concuerdan, ¿no es cierto? No, para nada. Entonces, vuelvo a la pregunta principal que no me respondiste. ¿Todavía te consideras adventista? Yo sí me considero adventista original y no adventista de hoy día. Allá, de acuerdo, a los pioneros. De acuerdo. No, ahí voy. Voy rescatando los caminos, las puertas. Ajá, lo que ellos practicaron, ¿no? Originalmente, ellos sí, yo creo que ellos eran más sacrosantos, más dedicados, más entregados, más consagrados, más ayuno, más oración. Para descubrir una doctrina, ellos tenían que orar día y noche llorando para descubrir una doctrina. Yo creo que esa gente era lo máximo y lo que yo estudio está encajando todo lo que ellos practicaron
A eso voy. Yo sí quiero ser verdadero adventista del séptimo día y no adventista del santo sábado del calendario romano gregoriano de la bestia. ¿Te gustaría, como última pregunta, te gustaría profundizar en los idiomas griegos, antiguos y hebreos para tener una captación de la emoción? Mayor seguridad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gustaría? Sí, yo lo hice. ¿Ya? Lo hice, aunque poco, hasta cuando llegué a leer, está en el tomo 2 del comentario bíblico adventista, y estoy de acuerdo, no solamente por lo que me dice el comentario, sino que el hebreo actual ya está completamente actualizado. Ya no es el mismo hebreo que hablaron nuestros hermanos israelitas por allá, por la historia bíblica. Ya no es. Por eso no tengo mayor preocupación, mayor empeño, ¿no?, de aprender, de estudiar. No, solo yo espero la unción, la dirección, la inspiración divina. Porque como dice en el libro de Salmos 119, 130, la escritura está escrito para los humildes, así como para los encumbrados. No necesitamos tanta investigación o tantos estudios de lenguas, porque los discípulos, así humildes que eran, ellos han recibido en el Pentecostés el don de lenguas. Yo espero de mi Padre Celestial el don de lenguas, y no esas lenguas por medio de las ciencias terrenales. Listo, ha sido grato conversar un poco con mi tío David Coaquira Quispe, un teólogo, alguien que ama la naturaleza de Dios, la naturaleza tan extraña de Dios. Gracias por estos momentos de charla, tío. Muy bien, mis últimas palabras. No, yo trato de estudiar. Desde la creación hasta Moisés pasó 2490 años, redondeando 2500 años. Esa gente no tenía escritura, no tenía la Biblia, no tenía nada de ese tipo. Pero ¿qué tenía? El libro de la naturaleza. Ahí estaban las profecías, las parábolas, todas las enseñanzas. Y hoy día yo estudio el libro de la naturaleza. Por eso el calendario divino está en la naturaleza, más las escrituras. Estoy contento, feliz, porque de esos dos libros saco una historia maravillosa y gloriosa para mi salvación. Muchísimas gracias, Popicito. Gracias a ti, tío. Que Gracias, el Divino tío. le bendiga. Gracias por su amabilidad, por su tiempo, gracias. por su preocupación, por su afán. Gracias. Gracias a ti por el tiempo. Gracias, tío. Muy bien, hasta pronto.